Hola y bienvenidos a este problemita de electromagnetismo. En la figura se muestra un conductor recto doblado en la forma mostrada, es como una especie de U, a través del cual fluye una corriente I. En medio de una zona con campo magnético homogéneo, y el vector campo magnético tiene un módulo constante V sub 0 en la dirección del eje Z positivo, por eso está acompañado del versor K. Como vemos aquí en la figura, el campo está en la dirección del Z positivo. Nos aclaran que para la porción MN, el vector longitud del conductor, o vector recorrido también se llama, está dado por L igual a AI más BJ. ¿Qué significa esto? Lo vamos a aclarar enseguida, así que los invito a ver la resolución. Si quieres ver más problemas de examen de electromagnetismo, pincha en listas y tienes que ir hasta donde aparece lo que ves ahí. ¿Cómo resolver problemas de electromagnetismo? Pinchamos ahí y encontrarás infinidad de problemas de exámenes, como los que te pueden poner a ti el día del examen. Así es que no pierdas tiempo, no te quedes por ahí buscando en YouTube, simplemente suscríbete al canal, que es completamente gratis, y así me ayudas a que el canal siga creciendo y llegue a más compañeros. Y ahí tienes todo lo que necesitas, no tienes que andar buscando por otro lado. Para poder resolver estos problemas con fluidez y no vernos enredados aplicando regla de las manos izquierdas, por ejemplo, regla del FBI, o de la mano derecha, regla del tirabuzón, del sacacorcho, de llevar un vector hacia el otro con los dedos. Eso no hace falta para nada. Lo que tenemos que saber es operar vectorialmente, saber realizar un producto vectorial con los versores I, J y K. Recordemos que los versores I, J y K son vectores unitarios que están identificados con cada eje. Por ejemplo, el versor I está identificado con el eje X, el versor J con el eje Y y el versor K con el eje Z. Entonces, dispuestos así los versores, si nosotros vamos en sentido antihorario, o sea, contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Si hago I por J, voy antihorario, ¿verdad? I por J, ¿qué me da? K, lo hemos puesto aquí. Luego J por K, ¿qué me da? I, aquí lo tienen. K por I, ¿qué me da? J. Es decir, que si vamos en sentido antihorario, el producto vectorial de dos vectores me da el otro vector. Si nos movemos en sentido horario, en cambio, por ejemplo, si hago J por I, no me va a dar K, sino que me da menos K. Si hago I por K, ¿qué me va a dar? Menos J. Si hago K por J, ¿qué me da? Menos I. O sea que esta regla es sumamente fácil de aprender. Y este dibujito nos lo podemos hacer el día de la prueba en cualquier lugar de la hoja y saber si vamos en sentido antihorario o si vamos en sentido horario de las agujas del reloj. Y luego aplicamos la reglita, que es sumamente fácil. Para calcular la fuerza magnética que experimenta un conductor de longitud L por el que circula una corriente I cuando está sometido a un campo magnético B, aplicamos la ley de Laplace. Entonces vemos que aquí nos aparece el producto vectorial. Lo único que tenemos que hacer es expresar L y B utilizando los versores o vectores unitarios. Entonces vamos a ver cómo vamos a proceder. Por ejemplo, en el tramo OM, primero vamos a indicar que es el vector L. El vector L es un vector cuyo módulo es la longitud, mide la longitud del conductor, o sea, es un vector que se medirá en metros en el sistema internacional, y el sentido de ese vector es el mismo que el de la corriente eléctrica. Por lo tanto, vamos a dibujarlo. Para el trozo de conductor OM, el vector longitud es este que aparece aquí. Este vector lo podemos expresar como su módulo, que será la distancia OM, multiplicado por un versor, que ¿cuál va a ser? El que identifique el eje Z, que es el versor K.
¿Y hacia dónde apunta además? Apunta hacia las zetas positivas. Entonces, para calcular la fuerza magnética sobre el tramo OM, la intensidad es I, luego el vector L, dijimos que lo vamos a escribir como su módulo multiplicado por K, porque apunta hacia las Z positivas, y todo esto producto vectorial el campo que también apunta hacia las Z positivas y vale V sub 0 K. Muy bien, ¿cómo operamos con esto? Hacemos la regla de signo, más por menos, menos por más, etcétera, etcétera. Hacemos I por L por V sub 0. Siempre lo vamos a hacer así. Entonces nos queda I por L por V sub 0. Y luego dejamos que los versores se multipliquen vectorialmente. Entonces decimos, pero si quiero aplicar la regla que vimos recién, en este caso, ¿cómo hacemos? Porque aquí tengo K multiplicado vectorialmente por sí mismo. Bueno, aquí vamos a explicar otra cosa. Si nosotros queremos calcular el módulo de este producto vectorial, eso se resuelve de la siguiente forma. Se hace el módulo de K por el módulo de K por el seno del ángulo que forman esos vectores, que será 0 grado. Es decir, cuando yo quiero hallar el módulo de la fuerza magnética, solamente el módulo, puedo operar de esta forma, esto será el módulo, o también puedo hacer el valor de la intensidad por el módulo de L por el módulo de V sub 0, y si conozco el ángulo que forman L con V sub 0. O sea, los dos vectores que me aparecen en la definición del producto vectorial. ¿Qué pasa? Que seno de 0 grado es 0. K vale 1, pero 1 por 1 por 0, esto me va a dar 0. Entonces ya tenemos otro nuevo conocimiento, es que K por K da 0, y producto vectorial I también será 0, y J, producto vectorial J, también será 0. Por tanto, como el producto vectorial nos da 0, la fuerza magnética sobre el tramo OM será 0, que lo podemos poner así, con una flechita arriba, y que esto significa el vector nulo. Cuidado, que no le podemos poner una flecha a un 1, ni tampoco podemos poner una flecha a un 2. No, esto no podemos hacerlo, pero al 0 sí, porque es considerado el vector nulo. Ahora vamos a calcular la fuerza sobre el tramo MN, para lo cual vamos a dibujar el vector recorrido. Este vector recorrido L tiene dos componentes según me dice la letra. Tendrá una componente según la dirección del eje Y, cuyo valor o módulo es B, y tendrá otra componente según el eje X, cuyo valor o módulo es A, como se nos dice en la letra. Tengamos en cuenta que las X son positivas hacia acá, las Y son positivas en esta dirección y Z es positiva hacia arriba. Por lo tanto, estas dos componentes son positivas. Entonces, vamos a ver. El vector L, en este caso, como dice la letra, puedo escribirlo como AI más BJ. ¿Por qué? Porque A, que es lo que mide esto, A, apunta hacia las X positivas, cuyo versor es Y. Y luego esta componente es B, esto es B, multiplicado por J, positivo, porque apunta hacia las Y positivas. Estas dos son las componentes del vector L, según las direcciones del eje X y el eje Y. Para calcular la fuerza magnética sobre MN, aplicamos lo mismo de antes, o sea, la intensidad, ¿no?, multiplicado esto por L, pero sucede que L, el vector L, nosotros aquí L lo vamos a sustituir por AI más BJ. Entonces vamos a poner AI más BJ y todo esto multiplicado por el campo que, como dice la letra, es V sub 0 en K.
hemos puesto un paréntesis recto o corchetes porque aquí tenemos un paréntesis curvo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nada. Ahora vamos a dejar la i aquí adelante y vamos a sacar el paréntesis haciendo la propiedad distributiva. Entonces, esto nos va a quedar y entonces sería a por b, a multiplicado por el campo b sub 0, y se quedan multiplicando la i con la k, vectorialmente. Aquí vean que tengo que poner un paréntesis recto porque ya voy a tener un paréntesis curvo. Bien, y ahora más por más b por b sub 0, y se quedarán multiplicando vectorialmente j con k. Y cerramos el paréntesis. Bien, y entonces ahora tenemos que ver lo siguiente. I por k, si hago I por k, me muevo en sentido ¿qué? Horario de las agujas del reloj. I por k que me da menos j. Miren qué fácil que es la regla. Aquí que tengo j por k. Ah, j por k es antihorario. Antihorario. J por k me da I. O sea que en definitiva la fuerza magnética que experimenta el tramo Mn la puedo escribir como I por A por B sub 0 J con un signo de menos aquí adelante más B por B sub 0 I. Esas serán las componentes de la fuerza según la dirección del eje X y según la dirección del eje Y. Finalmente lo podemos ordenar como hacemos siempre, colocando primero I, luego J y luego K que no tenemos. Entonces, esta es la fuerza magnética sobre Mn. ¿Qué pasará en el tramo NP? Es muy fácil deducir que la fuerza será cero, porque el vector longitud apunta hacia el eje Z negativo, o sea que estaría en menos K, y el campo magnético está hacia las Z positivas, o sea en K. ¿Y qué nos quedaba? Cuando teníamos K por K, el producto vectorial nos daba 0. O sea que el cálculo es prácticamente idéntico al que hemos hecho aquí para el conductor OM. Por lo tanto, en la parte B, cuando nos dice calcular el vector fuerza magnética neta sobre el conductor, habría que sumar las tres fuerzas, pero la única fuerza que tenemos es esta, que la vamos a representar ahora, más o menos, para que se vea. Finalmente, hemos representado la fuerza, que estará en un plano paralelo al plano XY, y teniendo en cuenta lo siguiente: la fuerza magnética siempre es perpendicular tanto a la intensidad de corriente, es decir, al vector longitud del conductor, y perpendicular al campo. Se puede decir que la fuerza magnética es perpendicular al plano determinado por L y por el campo. Eso hay que recordarlo siempre. La fuerza magnética es perpendicular a ambos, tanto a la corriente como al campo. Bueno, y ahora esto lo hemos dibujado desde arriba. Como no sé la medida de A y de B, esto es un dibujo más o menos simplemente para mostrar que la fuerza magnética tiene una componente positiva en el eje X. Este es el valor de esa componente, acompañada del versor Y, que identifica el eje X, y una componente negativa, porque apunta hacia las Y negativas, que aparece aquí, acompañada del versor J, que es el que identifica el eje Y. Bueno, esto es todo, espero que se haya entendido. Muchas gracias.